esas eran las palabras del Papa Benedicto XVI ante la ONU. Ha sido la cuarta locución de un Papa en este escenario. El de hoy, ese discurso dedicado casi por entero a la necesidad de diálogo como vía principal para resolver conflictos. Ha sido uno de los momentos cumbres de la visita del pontífice a Estados Unidos. Vamos a analizar este mensaje con ayuda de Daniel Pérez del Castillo, que está en 2002 y 2006, fue embajador en Uruguay ante la Santa Sede. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero, ¿qué le ha parecido ese discurso? Bueno, me pareció un discurso muy denso, un discurso muy importante, porque sobre todo entra sobre los fundamentos de la convivencia humana y la convivencia internacional. Es decir, que él centró todo su discurso, se puede decir, en los derechos humanos y en las exigencias de derechos humanos, que es algo que es común a todos los hombres, y sobre lo cual las Naciones Unidas siempre ha insistido mucho. Especialmente en este año, que se cumplen los 60 años de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Un documento muy importante y que el Papa verdaderamente desgranó a lo largo de todo su discurso las características de este gran documento y le pone, digamos, se puede decir en la actualidad la validez que tiene para el día de hoy y para la convivencia internacional. Es un mensaje que ya le trasladó también al propio presidente de Estados Unidos, lo hemos escuchado ante la ONU. Es de especial importancia que se lo diga a un país en el que, bueno, las guerras están a la orden del día. Bueno, precisamente es un tema importante, porque yo pienso que justamente el tema de la guerra, de alguna forma él la está reafirmando la posición de la Santa Sede, que siempre ha sido muy negativa concretamente para el tema de la guerra en Irak, en el sentido de que la guerra de Irak, la guerra, y como tema general, la Carta de Naciones Unidas solamente la permite en caso de defensa legítima, y además luego que la Asamblea General de Naciones Unidas o un organismo internacional determine que exige esa posibilidad de defensa legítima, cosa que no se cumplió en la última guerra de Irak. Y la Santa Sede, yo recuerdo ese entonces estaba el Papa Juan Pablo II, fue muy categórico en ese sentido, muy claro, a pesar de las presiones de Estados Unidos de que quería, si se puede decir así, una bendición para la guerra en Irak. Además ha sido un discurso en un marco muy importante, porque como decíamos es creo que el cuarto Papa en el que está recibido en ese organismo internacional. Exactamente, y también es importante señalar en este sentido también ver un poco lo que él insiste mucho sobre el tema de la libertad religiosa, un tema que realmente preocupa mucho a la Santa Sede desde siempre, y particularmente en los últimos años, donde la situación de los católicos en el mundo, en muchos países, aunque él no lo precisó, sobre todo en los países islámicos, la libertad religiosa es muy limitada y cercenada. Y hay que aclarar en este sentido también que, por ejemplo, en Arabia Saudita y en otros países islámicos se penaliza la práctica religiosa, se prohíbe, por ejemplo, en Arabia Saudita no están autorizadas ningún otro culto salvo el Islam, cosa que no pasa, como ustedes sabemos bien, acá en Occidente, ¿no? Que abrimos las puertas a todas las religiones. Y no solamente se prohibió el culto, sino que inclusive ha habido casos de persecución política, de persecución religiosa, de católicos que son presos simplemente por tener una Biblia o una cruz, sobre todo los católicos de países así que de filipinos o pakistaníes que trabajan, por ejemplo, en Arabia Saudita y en otros países musulmanes también. Por ejemplo, tampoco se permite, ustedes saben bien, en el caso de Egipto últimamente, que no se puede casar digamos, uno que nació musulmano no puede cambiar de religión fácilmente. ¿Algo más que le ha llamado la atención de este discurso? Bueno, pienso que es un discurso que valdría que todos lo leyéramos y lo meditáramos atentamente, porque pienso que de la práctica de los derechos humanos se desprende, digamos, como lo dice muy bien, la convivencia internacional, e inclusive también otros aspectos como el desarrollo de las Naciones Unidas, y una cosa que él alabó mucho también a lo largo de todo el discurso es el rol de las Naciones Unidas, cosa que la Santa Sede siempre reafirmó en los últimos años, o sea, siempre desde la creación, ¿no? La Santa Sede, aunque no es miembro de las Naciones Unidas, sí tiene el estatuto ahora de observador, y verdaderamente que juega un rol muy importante, sobre todo en los temas, por ejemplo, de asistencia en materia de asistencia a la salud, la educación, la cultura, y que colabora activamente tanto como institución
mundial como también a nivel de las iglesias locales. ¿Qué balance podemos hacer de esa gira del Papa por Estados Unidos? ¿Cuál es el mensaje que ha intentado trasladar? Bueno, yo pienso que el mensaje del Papa ya lo dijo en la carta que él mandó a los, como él dice, citó hermanos y hermanas de Estados Unidos de América. Esa misma, como él, a quién dirigió la carta, eso es algo muy sintomático. Los papas anteriormente nunca se dirigían así a escribir a los hermanos y hermanas, siempre hablaban de la iglesia de Estados Unidos o a los obispos, en fin, y el Papa, Benedicto XVI, que tuve oportunidad de recontar muchas veces cuando estaba en Roma, verdaderamente tiene ese estilo sencillo de diálogo directo que realmente que hace a la personalidad muy atrayente y muy cercana, ¿no? Y bueno, y en esa carta a los Estados Unidos, él, digamos, reveló un poco el objetivo de su viaje, que él citó en una frase, digamos, que él dijo: Cristo, nuestra esperanza. Entonces fue un mensaje de esperanza que vino a traer, un mensaje de esperanza que hemos visto inclusive para esos casos de violaciones de derechos humanos concretos, como fue el caso de tan triste de los abusos sexuales, pero también en este caso de las Naciones Unidas, que él citó, digamos, un poco que los derechos humanos tienen que basarse en la ley natural. La ley natural que él dice que es la ley de Cristo, la ley del amor, es lo mismo, ¿no? Y que por lo tanto es un punto de reencuentro de todas las civilizaciones y de todas las culturas. Pues don Daniel Pérez Castillo, nada más, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por haberme permitido hablar hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer ahora una breve pausa, escuchamos las noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Sin Billetes. Hasta ahora. Hasta ahora. Imagina la potencia de la naturaleza. Imagina disponer de ella cuando lo necesites. El nuevo Saab 93 Diesel con doble turbo, potencia y ecología. Saab, New Your Mind. Teléfono de atención al espectador: 902 99 66 11. Como empresa líder en química, estamos presentes en muchos productos importantes para la vida. Contribución invisible. Éxito visible. BASF, The Chemical Company. Gran sorteo, el gato sobre ruedas. El gato al agua sortea 10 Toyota Aygo entre los telespectadores y los oyentes del programa. 10 Toyota Aygo. Envía la palabra coche al 7780. Coche al 7780. Y participa en el sorteo de 10 Toyota Aygo. Envía coche al 7780. Cuantos más mensajes envíes, más posibilidades de ganar. Intereconomía Televisión. Sintonízate. Hemos logrado ser líderes en generar la energía más limpia del planeta. Hemos logrado dar servicio a más de 24 millones de clientes Y estar presente en más de 40 países. Lo hemos hecho bien. y vamos a trabajar para seguir